Hay un sonido que no se escucha con los oídos, sino con el centro del pecho, y es el sonido de un mensaje que nunca llega. Seguramente sabes de lo que hablo. Estás ahí con el teléfono en la mano, mirando esa pantalla que brilla con una intensidad que lastima, viendo esas dos pequeñas marcas azules o ese estado de visto que, con el paso de las horas, se convierte en una sentencia silenciosa. Es un vacío que pesa más que cualquier palabra hiriente, porque la palabra hiriente al menos te da un suelo donde pararte. Te da una verdad, pero el silencio te deja flotando en la nada absoluta. Bienvenidos a este espacio de calma y reflexión, bienvenidos a lo que nunca cerró. Hoy vamos a caminar juntos por ese territorio doloroso y neblinoso que es el final sin despedida. Esa herida abierta que deja el ghosting o la desaparición súbita de alguien que hasta hace apenas un parpadeo era parte fundamental de tu mapa emocional. Si estás aquí es porque probablemente llevas dentro una pregunta que nadie quiso responder, una duda que te quita el sueño a las 3 de la mañana y un adiós que se quedó atragantado en la garganta, quemando como el ácido de una herida que no sana. Quiero que respires profundo conmigo antes de empezar. Inhala y exhala. Quiero que sepas que tu dolor es real, que tu necesidad de entender es profundamente humana. No estás exagerando, no eres una persona débil por sentir que este silencio te está rompiendo las costillas. El silencio, aunque parezca vacío, es en realidad un mensaje ensordecedor. Nos dice mucho sobre el otro, sobre sus miedos y sus carencias, pero lamentablemente nos deja a nosotros con la tarea titánica de reconstruir los pedazos de una historia que quedó a medias, como un libro al que alguien le arrancó las últimas 20 páginas. Imagina por un momento que vas caminando por una casa antigua, una casa que una vez estuvo llena de risas y planes. Al salir, dejas una puerta entornada. No está cerrada del todo, pero tampoco está abierta. El viento frío del pasado entra por esa rendija y enfría todo tu presente. Así se siente vivir sin un cierre. Es como si una parte de tu energía vital se hubiera quedado atrapada en ese último mensaje, en esa última conversación que parecía tan normal, tan cotidiana, y que sin previo aviso se convirtió en el borde de un abismo que parece no tener un fondo claro ni un final a la vista. El cerebro humano es una máquina diseñada para buscar patrones y finales lógicos. Odiamos los cabos sueltos. Cuando alguien desaparece sin dar una explicación, nuestro sistema nervioso entra en un estado de alerta constante, tratando de resolver un acertijo que simplemente no tiene piezas. Es lo que los psicólogos llaman la angustia de la incertidumbre. Pero hoy no estamos aquí solo para analizar el dolor, sino para empezar a transmutarlo. Vamos a entender por qué nos duele tanto y cómo podemos construir nuestra propia puerta para cerrarla nosotros mismos, sin esperar a la otra persona. El primer impacto de este silencio es como un golpe seco en el plexo solar que te deja sin aire. De repente, la comunicación se corta. Lo primero que aparece es la confusión técnica. Revisas la conexión a Internet, reinicias el teléfono, entras a otras aplicaciones para ver si es un fallo general. Tu mente se niega a aceptar que la voluntad de alguien sea, sencillamente, dejar de existir para ti. Buscas excusas. Quizás perdió el móvil, quizás tuvo una emergencia. Es el mecanismo de defensa de tu ego intentando protegerte del shock del abandono que se siente tan inminente. Pero cuando pasan las horas y luego los días, llega esa invitada no deseada y amarga, la culpa. Empezamos a rebobinar la película de la relación una y otra vez en un bucle infinito. Volvemos a leer los últimos mensajes buscando una señal oculta, una palabra mal dicha, un tono equivocado que justifique que el otro haya decidido borrarnos de su mapa. Nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Qué parte de mí no fue suficiente? Porque el silencio se siente como un castigo medieval. Pero aquí está la verdad. El silencio del otro no habla de tu valor, sino que habla de su propia incapacidad. Desaparecer sin decir nada es una respuesta completa en sí misma. Es la manifestación de una falta de herramientas emocionales para enfrentar un final. Es la cobardía de no querer tener una conversación incómoda. Cuando alguien te deja en visto para siempre, te está diciendo que no sabe cómo lidiar con la realidad de los vínculos. Y aunque eso no quite el dolor, debe empezar a quitarte la culpa. No puedes encontrar una razón lógica en un acto que es intrínsecamente inmaduro. Estás buscando en ti las respuestas que en realidad están encerradas en el miedo y la huida del otro. Pasamos días, semanas o meses atrapados en lo que yo llamo la fase de la espera infinita. Esta es la parte más agotadora del duelo sin cierre, porque es un duelo congelado en el tiempo. En un duelo tradicional hay un hecho concreto, un funeral, una ruptura hablada, un se acabó.
Hay un punto final que, aunque doloroso, permite empezar a caminar. Pero en el ghosting, el punto final es invisible y eso mantiene la herida expuesta a los elementos. Te quedas en una estación donde el tren ya pasó, pero sigues esperando en el andén sin saber muy bien por qué lo haces. La espera se convierte en una forma de vida parasitaria. Te despiertas y lo primero que haces es mirar el teléfono. Esa pequeña luz de notificación genera un disparo de dopamina que rápidamente se convierte en cortisol cuando ves que no es de quien esperas. Esa esperanza infantil de que hoy sea el día en que todo se aclare, de que aparezca un mensaje diciendo lo siento, me asusté, es lo que mantiene la herida sangrando. Mientras esperas una explicación externa, le estás entregando las llaves de tu paz mental a alguien que ya demostró que no tiene interés en cuidarla bajo ningún concepto. La incertidumbre consume una cantidad inmensa de energía psíquica. Es agotador intentar cerrar un libro cuando el otro autor se llevó la pluma, y aquí es donde el duelo se vuelve solitario. El mundo a tu alrededor, a veces con buena intención y otras con impaciencia, te dice, ya supéralo, si no te habla es porque no le interesas. Pero, ¿cómo se sigue adelante cuando sientes que te falta una pieza del rompecabezas? La sociedad nos pide engullir el dolor, pero el dolor no se traga, se procesa. Ese vacío tiene una forma muy específica y no se llena con simples frases motivacionales. Durante esta espera solemos cometer un error cognitivo peligroso. Idealizamos lo que perdimos. Como no hubo un final donde se vieran las caras feas de la ruptura, como no hubo gritos ni el desgaste natural de una despedida, nuestra mente tiende a filtrar los recuerdos. Borramos las dudas que esa persona nos generaba y nos quedamos solo con los momentos de conexión. Convertimos a quien nos hizo ghosting en una especie de fantasma perfecto que nos abandonó sin razón aparente. Olvidamos que el acto de desaparecer es la mayor muestra de falta de respeto y responsabilidad afectiva. El tiempo por sí solo no cura nada si pasas ese tiempo mirando el horizonte. El tiempo solo cura cuando decides usarlo para reconstruir tu propia casa, lejos de esa ausencia. El viento del pasado sigue entrando porque te has quedado parado frente a esa puerta entornada, esperando a ver si alguien la cierra desde fuera. Sientes frío porque no has querido abrigarte con la realidad, y la realidad, aunque sea un bloque de hielo, es lo único que nos puede liberar. Aceptar que no habrá mensaje es como arrancarse una venda pegada a la piel. Duele, pero permite que la herida respire aire limpio. Llegamos ahora al núcleo de nuestra reflexión de hoy, la construcción de un cierre unilateral. Esta es la parte más poderosa y transformadora, porque es aquí donde recuperas tu soberanía. Escúchame bien, el cierre no es algo que el otro te da. El cierre es un regalo que tú te haces a ti mismo. Imagina que el cierre es una pared que decides levantar para proteger tu jardín interior. No necesitas que la otra persona ponga un solo ladrillo. Tú tienes el cemento de tu dignidad y las piedras de tu propia experiencia para construir tu propia paz sin depender de nadie más. Alguien que te valora no te deja en un laberinto de espejos. Alguien que te quiere te da la cara, aunque sea para decirte que el amor se terminó. Por lo tanto, su silencio no es un vacío de información, es un expediente completo. Es la prueba de que esa persona no es la adecuada para caminar a tu lado en la profundidad de la vida. Para construir este cierre, tienes que empezar por validar tu propio dolor. Deja de decirte que eres un tonto por sufrir. Tienes derecho a la tristeza y a responder esas preguntas tú mismo desde la verdad de los hechos, no desde tus deseos. Un ejercicio poderoso es escribir esa carta que nunca vas a enviar. No la escribas en el ordenador, usa papel y bolígrafo, siente el roce del papel. Pon ahí todo lo que te hubiera gustado gritar, todas las preguntas que te queman, y luego, en un acto de justicia poética, responde esas preguntas tú mismo. Si te preguntas por qué se fue, responde, porque no tuvo la valentía de quedarse. Si preguntas qué hice mal, comprende que simplemente fuiste alguien dispuesto a vincularme con alguien que solo sabía huir. Al responderte, le devuelves la voz a tu ser interno que el otro intentó silenciar. Sanar cuando el final fue un silencio absoluto es un camino de regreso a casa, a tu propia casa interior. Es dejar de mirar por la ventana esperando que alguien aparezca en el horizonte y empezar a encender el fuego en tu propia chimenea. El viento del pasado dejará de enfriar tu presente cuando decidas que ya no vas a permitir que una ausencia dicte tu estado de ánimo. Cuando alguien nos ignora, una parte de nuestro niño interior siente que ha dejado de existir. Por eso es vital que tú te hagas visible para ti mismo. Mírate al espejo y dite, yo sí estoy aquí y no me voy a abandonar. Este proceso te hace más fuerte, pero no de una forma dura y amarga, sino de una forma sabia.
aprendes a poner límites, aprendes a identificar las señales rojas de la falta de responsabilidad afectiva. El vacío del visto se llena poco a poco con amor propio, con actividades que te devuelven el sentido de quién eres más allá de esa relación fallida. No es un camino lineal, habrá retrocesos. Pero cada vez que eliges no revisar su perfil o no releer esos mensajes antiguos, estás poniendo un ladrillo más en tu muro de libertad y recuperando el control de tu propia vida. Recuerda que no tener una explicación no significa que tu dolor no sea legítimo. Tu dolor es el testimonio de que te atreviste a conectar, de que fuiste valiente. El silencio del otro es su pérdida, no la tuya. Tú conservas tu capacidad de sentir y de estar presente. Ellos se quedan con su miedo y su vacío crónico. Al final del día, cuando apagues la luz, espero que no sientas el peso del mensaje que no llegó, sino la plenitud de saber que ya no lo necesitas para saber cuánto vales. Eres valioso por el simple hecho de existir y por tu capacidad de amar con honestidad. Ya no eres la víctima de un final abrupto, eres el autor de un nuevo comienzo. La puerta está cerrada no porque alguien la golpeó al salir, sino porque tú, con toda la calma y la elegancia del mundo, decidiste echar la llave. El silencio ya no es un abismo donde te hundes, es simplemente el espacio donde por fin puedes escucharte a ti mismo sin interferencias externas. Has transformado la angustia de la incertidumbre en la certeza de tu propio valor, y eso es la verdadera sanación. No necesitas que vuelvan a pedir perdón porque tú ya te has perdonado por haber esperado tanto. A veces las personas que se van sin despedirse nos hacen el favor más grande de nuestra vida, aunque al principio parezca una tragedia. Nos obligan a buscar la fuerza dentro, nos obligan a dejar de depender de las palabras ajenas para sentirnos seguros. Nos enseñan que nuestra paz es un territorio sagrado que nadie tiene derecho a invadir con su indecisión. El vacío del visto es tu gimnasio emocional. Cada día que pasa sin que ese silencio te rompa es una medalla de oro en tu pecho. Estás aprendiendo a ser tu propio refugio y a no entregar tu llave a cualquier caminante. A medida que los días se conviertan en semanas, notarás que la urgencia de entender desaparece. Esa necesidad física de una explicación se transformará en un suspiro de alivio. Te darás cuenta de que no necesitabas saber el porqué de su partida para saber quién eres tú. El silencio se convertirá en un jardín de introspección. Empezarás a notar el sabor del café, el color del cielo, la voz de los que sí están, de los que nunca se fueron. Sanar de un final sin despedida es aprender a caminar de nuevo. Confía en tu equilibrio, el suelo no va a desaparecer bajo tus pies. Imagina ahora que sueltas esa última cuerda que te unía a ese fantasma. Es una cuerda que te cortaba la circulación. Al soltarla, la sangre vuelve a fluir. Sientes un hormigueo, tal vez un poco de dolor residual, pero luego una ligereza increíble. Esa persona ya no tiene poder sobre tus noches. Su silencio ya no es una cadena, es solo una anécdota. Una lección dura sobre la importancia de elegir bien a quién le entregas tu vulnerabilidad. El vacío se ha llenado de luz, de tu propia luz. La historia ha terminado y el final lo has escrito tú con letras de oro puro. Ahora descansa. El peso se ha ido, tienes la llave de tu propia felicidad y nunca más se la entregarás a alguien que no sepa cuidarla. Gracias por permitirme acompañarte en este recorrido por lo que nunca cerró. Si este mensaje te ha ayudado, te invito a que compartas tu experiencia. Tu voz puede ser la luz para alguien que aún está a oscuras esperando ese mensaje. Recuerda, el silencio del otro fue solo el ruido de fondo necesario para que pudieras oír el latido de tu propio corazón diciendo que todo está bien. Estás a salvo, estás en paz, y este es el cierre más hermoso.